Hola Silvina, acá estamos en el cuarto capítulo de esta sección que se llama El consultorio va a tu casa. Y la temática de hoy son los celos entre los hermanos. Te voy a hacer una serie de preguntas que son las que más se repiten en nuestras redes. La primera es, ¿son habituales los celos entre los hermanos? Sí, son habituales y forman parte de la vida cotidiana. La segunda pregunta es, ¿qué importancia tienen los padres en la formación de este vínculo? Yo siempre digo que la relación entre los hermanos, el vínculo que ellos establezcan, está íntimamente relacionado con cómo han sido criados por sus padres. La tercera pregunta es, ¿a qué se deben los celos? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que cuando hay celos en cualquier vínculo, pero bueno, sobre todo entre los hermanos, es porque hay un sentimiento de inferioridad. Es decir, alguno de ellos se siente en inferioridad de condiciones con respecto al otro. Y entonces quiere el lugar del otro, quiere los juguetes del otro, quiere que lo miren como al otro, y entonces aparece esas peleas, molestias, el alterar la paz del otro, buscar la mirada de mamá o de papá. Este sentimiento de inferioridad o sentirse en desventaja con respecto al otro, es importante que los papás sepan que no es real, está en la fantasía del niño, porque a veces pasa que si uno le pregunta al más pequeño, está celoso del más grande porque piensa que mamá quiere al más grande por todas las cosas lindas que puede hacer y que él no las puede hacer porque es más chiquito. Pero si le preguntamos al más grande, está celoso del más chiquito porque siente que lo miran más, lo atienden más, le hacen más cosas. Entonces es fundamental que los papás sepan que tiene que ver con una fantasía del niño a partir de su edad, de su etapa evolutiva. O sea, nunca van a estar conformes y estos celos no son reales. El celo es real, es decir, el sentimiento de inferioridad lo siente el niño, se siente que está en inferioridad de condiciones y que su hermano es mejor y que si él ocupara el lugar del hermano se sentiría mucho mejor. Es mejor ese lugar que el que tiene. Eso el niño lo vive como real, lo sufre. Ahora tengo otra pregunta que no está entre las que anotamos, pero ¿hay alguna edad en la que sea más frecuente que los niños sientan celos o es algo que puede acompañarlos mucho tiempo? Está muy buena esta pregunta que me haces porque sí, hay una edad en la que son esperables los celos. El niño pequeño, por su desarrollo intelectual, por su capacidad corta de análisis, va a deducir, erróneamente por supuesto, que quieren más los padres en función de la cercanía, la mirada, la atención, el que está primero, si le dan algo que es más grande o se lo dan más veces. Es decir, equipara el amor con el tamaño de las cosas, con la cercanía o con la mirada. Entonces tenemos ejemplos como decir, ay, a él lo querés más porque lo abrazaste primero que a mí. Ah, a ella la querés más porque le serviste más grande el pedazo de torta. Ah, entonces, bueno, aparecen todas estas demandas de los niños que es importante que nosotros como adultos sepamos que la edad evolutiva es fundamental y no engancharnos con esas cosas sabiendo que por ahora él no va a entender, pero se lo tenemos que explicar. Es decir, entonces, que el niño va a medir el amor de los padres a través de los objetos y de las acciones, aquello que sea para él visible a sus ojos. Esto es esperable hasta los 6 años. A partir de los 6 y con las explicaciones que le hemos ido dando los años anteriores, el niño tiene que empezar a entender que el amor no puede medirse ni por la mirada, ni por la cercanía, ni por la cantidad, ni por el tamaño. Bueno, ahora vamos a seguir con la programación de las preguntas que sí estaban programadas para hacer el día de hoy. Y la siguiente es, ¿qué hacer y cómo ayudar a los hijos a tener un buen vínculo? En primer lugar, creo que tenemos que revisar nuestro comportamiento. Es decir, si estamos priorizando a alguno de nuestros hijos siempre, si cuenta con algunos privilegios, si hago algunas diferencias innecesarias con alguno de mis hijos, por ejemplo, si alguno de ellos duerme con nosotros en la cama, si se sienta siempre al lado de mamá o de papá, o si apareciera que siempre tiene dificultades para hacer algunas cosas y entonces lo ayudo siempre. Eso es importante que lo podamos revisar porque a veces, sin darnos cuenta o por algunas cuestiones internas, tendemos a
priorizar más a un hijo que a otro o darle más privilegios. Y eso genera mucha rivalidad entre los hermanos y lleva a los demás a pensar que se quiere más a ese hijo. Entonces, en primer lugar, revisar nuestro comportamiento. En segundo lugar, explicar 1, 10, 20 veces, 100 veces, mientras más pequeño es el niño, más vamos a tener que explicarle, aunque sabemos que por ahora no nos va a entender y no va a estar de acuerdo, que el amor de mamá es el mismo para los dos. Esto es fundamental decirles que nunca va a ser mi preferido uno de los hijos, ni su hermano ni él, que eso no va a pasar nunca, sabiendo que por un tiempo les va a costar entender o asimilar esa idea. Pero el niño pequeño no puede entender por ahora que se puede amar a más de una persona. Entonces, hasta los 6 hacer hincapié en eso, pero es fundamental que les podamos decir que nunca va a pasar eso que ellos creen que puede pasar, que es preferir a uno y no al otro. No va a pasar ni con el hermano ni con él. O sea, que ninguno de los dos va a ser el preferido jamás. Jamás. Eso no va a pasar nunca. Otra de las cosas que podemos hacer los papás es evitar ceder a los caprichos de uno de ellos. Por ejemplo, obligar al más grande a que le dé algo que quiere el más pequeño porque se le ha puesto en la cabeza que quiere lo que está usando el más grande. O, por ejemplo, hacer esperar a uno de los hermanos porque el más pequeño suele ponerse caprichoso porque no le prestan atención. También es muy importante evitar comprarles lo mismo. Tenemos que tratar de que los regalos y lo que les compramos tenga que ver con sus gustos y sus necesidades. Evitar también algo que suele escuchar muy frecuente en el consultorio es que cuando es el cumpleaños de uno, le regalan también al otro para que no se vaya a poner mal. Todas esas situaciones lo único que van haciendo es aumentar y favorecer la competencia entre los hermanos y estar todo el tiempo atentos a ver qué le di a uno y qué le di al otro. Ahora vamos con una frase que se dice mucho, que es que no hay que comparar entre hermanos. ¿Qué pensás vos al respecto de esto? Bueno, yo lo que creo que las comparaciones son totalmente válidas, porque en la vida vivimos comparando. Si vamos a la verdulería, vemos qué verdura vamos a llevar porque la comparamos con las otras. Es decir, el tema es cómo usamos las comparaciones. Yo creo que es inevitable comparar. Y sobre la base de la igualdad, poder establecer las diferencias en nuestros hijos. Nuestros hijos sí o sí tienen muchas características iguales, pero sí o sí tienen muchas características que los hacen diferentes y es fundamental que sobre la base de la igualdad establezcamos las diferencias. Si nosotros queremos siempre mirar a nuestros hijos como iguales, comprarles las mismas cosas, darles lo mismo, ellos van a pasarse la vida tratando de buscar su lugar y su lugar no es el mismo del hermano. Hay diferencias y ahí aparecen las comparaciones. Creo yo que las comparaciones son muy buenas cuando apuntamos a mostrar lo positivo y hacen daño cuando resaltamos lo negativo. Por ejemplo, sos el más desobediente de la casa. O cuando usamos lo positivo para resaltar lo negativo, como por ejemplo, siempre haciendo lío. Mira a tu hermano qué bien se porta. Bueno, hasta acá llegó el cuarto capítulo de esta sección que se llama El consultorio a tu casa y como siempre están todos invitados a seguirnos en nuestras redes y hacernos las preguntas para algún próximo